nosotros conocemos a nuestro querido y gran poeta y escritor peruano, el cual es una de las altas cúspides en la literatura universal y expresión poética, que estaríamos hablando de César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Alguna vez has pensado qué quiso transmitir César Vallejo con su novela Fabla Salvaje? Si quieres conocer y resolver tus dudas, empecemos. En la Serranía de la Libertad se encuentra ubicado un pueblo llamado Santiago de Chuco. Fue el hogar del poeta y escritor peruano trascendental César Abraham Vallejo Mendoza, nacido el 16 de marzo de 1982 en esta bella ciudad. Su padre, don Francisco Vallejo, y su madre, María Mendoza, fueron padres de 12 hijos, siendo Vallejo el último. Él era de descendencia mestiza y preponderantemente religiosa. Un dato interesante que podemos apreciar sobre la vida de los padres de Vallejo es que ellos querían que él fuera cura, siendo Vallejo el último de sus hermanos. Vallejo los clasificó por ciertos grupos de esta manera: 4 viejos, 4 mayores y 4 menores. En el año de 1908, Vallejo concluyó su secundaria en Huamachuco en el Colegio San Nicolás. Desde muy pequeño, él demostró ser una persona muy aguerrida y constante, ya que al ser el menor de una familia muy extensa, no se animó y con el esfuerzo consiguió sus sueños, aún teniendo a toda su familia queriéndole convertir en cura. Un año después, nuestro querido escritor se inscribió en el año de 1910 en la Facultad de Letras en la UNT, pero meses después tuvo que abandonar sus estudios por problemas económicos y regresó a Santiago de Chuco. Ya en 1911 viajó a Lima para estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos en Medicina, pero luego la dejó. Él consiguió empleo de maestro y en 1912 regresa a Trujillo y en el año de 1911 retoma su carrera de letras, logrando graduarse como bachiller de letras, presentando su tesis, El romanticismo en la poesía castellana, en el año de 1915. Tras una vida llena de sufrimiento en nuestro país, toma la decisión de ir al extranjero en 1928, localizado en París. Viaja por primera vez a Rusia. Al año siguiente, tras una larga travesía por Europa, viaja con Georgette Boulevard. Fue ella quien dispone de este viaje por la herencia que obtuvo por el fallecimiento de su querida madre. En 1931, viaja por tercera vez a Rusia para participar en un congreso de escritores, que en esta ocasión lo hizo sin compañía y desde Madrid, donde vivía cuando fue expulsado de Francia, que hizo posible por la invitación del soviet. César Vallejo nunca más volvió al Perú y falleció un 15 de abril de 1938, París, Francia. Una mañana Balta Espinar se levanta y se dirige hacia su espejo, cuando de pronto él ve pasar una sombra por detrás de él. Entonces él voltea su espejo y su espejo se hizo pedazos. Luego, cuando su esposa Adelaida llegó, él le comenzó a contar todo miedoso lo que había sucedido. Para eso, las gallinas comenzaron a cantar como si algo iba a pasar. Al día siguiente, que él se dirige a su trabajo en la mañana, dijo: ahora sí va a pasar algo. Entonces él, al regresar de su trabajo todo cansado, vio un charco de agua. Entonces él se acerca y se agachó al charco de agua, cuando de pronto vio la misma sombra que pasó por detrás de él. Balta pensó de que todo era parte de su imaginación o parte de una broma, cuando pensó también de que su esposa Adelaida le engañaba. Luego de eso pasó un tiempo de que Balta no le hablaba a su esposa y le comenzó a golpearla. Luego Balta estaba sentado en una orilla de un abismo, cuando de pronto pasó una sombra por detrás de él y él cae al abismo. Y cuando él cae al abismo, ese mismo instante nació su hijo. Balta, sentado justo al borde del vacío, coqueteando con la muerte, su vida queda al límite, al igual que la de Vallejo, debido a que muchos dijeron que se hallaba en el limbo entre la racionalidad y el desquicio. Era alguien que veía las cosas desde otra perspectiva y que la vida se le presentaba agonizando. Es la primera vez que logro sentir a Vallejo conmovido, pues Fabla Salvaje representa el afán bastante meritorio de darle un aliento personalizado
al relato. Lo que puede explicar de Fábula Salvaje es que resultó ser revolucionaria para la época en la que fue publicada, ya que muchos temas como psicosis no eran bien vistos y seguían siendo considerados un tabú. Fábula Salvaje fue la segunda obra en prosa que publicó Vallejo a solo 2 meses de la publicación de su colección de relatos escalas melografiadas. Fábula es un arcaísmo equivalente a fábula. El poeta al parecer lo tomó de uno de los versos de Ramón del Valle Inclán. El título de la obra significa entonces Fábula Salvaje. Apareció luego incluida en novelas y cuentos completos de César Vallejo, en la edición patrocinada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Esta es una de las novelas más importantes que nos deja muchas enseñanzas, que no habían sido tomadas en cuenta al ser publicadas en la obra, por lo mismo que en aquel entonces tenían un pensamiento muy distinto al de hoy en día. Nos permite ingresar al mundo de Balta, un mundo que quizás no sea algo que veamos diariamente, pero que podamos fácilmente llegar a comprender por todo lo que vemos actualmente: el maltrato a la mujer, la locura, los celos e injusticias. El ser humano debe permanecer realista, incluso en las adversidades, conservándose optimista a pesar de lo que ocurra en su vida. A 73 años de su muerte, Lima sigue siendo el centro del país y al igual que en aquel entonces, es penoso que solo se recuerde lo más doliente de Vallejo, pues Fábula Salvaje tiene un legado importantísimo que nadie menciona. Es la voz póstuma que descubrió con antelación a una sociedad hostil, plagada de abusivos y abusados, de sediciosos y apañadores, de baltas y adelaidas que viven alrededor de nosotros y nos generan pasmo solamente cuando salen en televisión o en la portada de alguna revista. Es muy triste la realidad que se vive día a día mundialmente, que es el maltrato hacia la mujer. Vallejo, en una de sus obras más importantes y complejas, nos demuestra a un hombre que por su psicosis empieza a maltratar a su esposa. Estos casos en la actualidad son muy constantes y la justicia no toma las decisiones adecuadas para que esto acabe. Yo siento que Vallejo quiso incondicionalmente reflejarnos los casos de la vida impregnados en su obra para así poder tomar conciencia de este tema. Lo que quiso César Vallejo transmitir en su obra Fábula Salvaje es cómo idealiza a sus personajes con su forma de narración casi madura. Comentarista incluso mencionó que César Vallejo llega a niveles más altos, pues sus personajes incluso pueden llegar a ser un retrato de sí mismo, por lo cual también transmite cómo el ser humano afronta situaciones problemáticas y cómo debería solucionarlos, o también cómo llega a afrontarlos, como en caso de el protagonista, que incluso llega a irse hacia la locura. El hombre nunca debe ser guiado por imaginaciones. Debe ser ante todo momento realista y optimista, practicando lo que le saldrá bien.